Kitaiteri maro ni no shanin kape sabi kahetatsiri oka kimisantsuru oka kenkitsarensi roñaka no ñaben tabakero pekantachari oka abintaronsi parenti. Abintakuyetirorio ashi achekiari kakoki skopaitarika abishimoteri. Mostrar cómo nosotros podemos curar o secar o coagular la sangre cuando nos pase cualquier accidente, ya sea de un corte o ya sea de un golpe que produzca el sangrado de cualquier parte de nuestro cuerpo. Bien, el estudiante Rojas Severo Aldair en este caso o en este momento les va a dar a conocer cómo podemos nosotros curarnos a través del que nosotros tenemos todos en nuestros campos, el racimo o la planta del plátano. Bien, en esta oportunidad vamos a utilizar estos materiales que es el pajú y también un pequeño cuchillo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien, como ya tenemos acá nuestras cortezas de la planta del plátano que todos tenemos en nuestras chacras y en nuestros campos, lo cultivamos. Es algo imprescindible hablar de esto debido a que el contenido del zumo que tiene por dentro, en este caso sale un pequeño zumo. Ustedes como pueden observar, salen unas pequeñas gotas. Lo ponemos o lo colocamos en este caso en la zona afectada de la herida o ya sea del corte. ¿Qué va a hacer? Va a permitir, lo sobamos bonito, así la parte para que ya, o sea, va a permitir a que coagule la sangre, que ya no salga ya la sangre, sino se quede ahí estático y pues que no te permita la hemorragia y también la muerte. Si bien es cierto, sabemos si sale toda la sangre se te va a producir la muerte, ¿no? Entonces va a permitir a que lo coagule la sangre y se convierte en forma chicloso y como algo que queda pegado, ¿no? De todo esto, la parte afectada del corte o ya sea de una herida, ¿no? Y pues está en nuestras manos nuestro hierbas o nuestras plantas medicinales y que también consumimos como producto. Pasonki.